Gracias por continuar en Canal 6. Estamos acá en un lugar maravilloso que es Morar Moreno. Es un museo de arquitectura muy importante y al cual queremos que le vaya muy bien en esta actividad. Y para hablar justamente de arquitectura y hablar de este tiempo, invitamos a un amigo, Esteban Caveri. Te damos las gracias, Esteban. Gracias a vos. No, de nada. No está difícil. A un amigo es difícil a veces. Espero que no derrapemos. Bueno, pero el entorno siempre ayuda y este lugar es maravilloso, así que yo no lo conocía y es interesante también hablar en lugares que acompañen espacialmente. Exactamente. Bueno, vos sos hijo de una celebridad, Claudio. Celebridad. De un amigo, sí. Una celebridad en la arquitectura. Pero vos también sos arquitecto. Soy arquitecto, sí. Así el hijo de y el nieto de. El hijo y el nieto. Porque tu nieto abuelo también. Abuelo también, claro. El abuelo vino de Italia, así escapándose de la Primera Guerra Mundial, y tenía ya la formación artística avanzada en la Escuela de Arte Genovesa y se escapó porque le tocaba la milicia. Llegó aquí, con la formación que él tenía, fue recontra suficiente para que se desempeñara con mucha audacia por un lado y profesionalismo por el otro en los años 20, te diría, 18, 20, 30, hasta que se reglamenta la profesión. Y bueno, pero sí, hizo mucha obra, el nono. No. ¿Y vos ahora qué estás haciendo? Yo ahora en realidad me he retirado de la práctica intensiva así de construcción, digamos, de diseño. Estoy en una tarea más docente, de investigación, docencia en colaboración con algunas universidades y dedicado un poco a pensar un poco más la arquitectura, a pensar lo que hacemos también con la arquitectura y qué hacemos con esto de lo que hemos aprendido, y ahí viene un poco la práctica, y lo que tenemos que seguir aprendiendo. Y tengo una visión siempre integradora, que yo no soy el dueño de un conocimiento. Yo soy arquitecto, sí, claro. Tengo esa formación y me he enriquecido con los distintos desempeños profesionales. Y a nivel formativo, educativo, el hecho de enseñar es más lo que aprendí que lo que sigo enseñando. Entonces digo, poder encontrar en el otro la virtud es lo que hace al ser que está aprendiendo más creativo. Y no que yo baje con un modelo, con un catálogo. Ya inspirado en otro momento. Esto es lo que tenés que saber para ser arquitecto. Entonces ahí creo que todavía en muchas universidades se sigue, no en todas, se sigue enseñando con un método más bien clásico, donde hay que estudiar determinados autores, determinados textos, determinadas tipologías, que desde luego conducen hacia una mirada. Claro. Y hoy en día la arquitectura, ¿cómo está jugando, digamos, un papel en la sociedad con respecto, por ejemplo, a los barrios cerrados, a un montón de construcciones que van quedando prácticamente para una élite y no para todo el resto de la sociedad? Sí, no sé si es tanto una élite o hay un sector, Argentina tiene una particularidad de una clase media bastante importante, aunque cada vez es menos media. Un cuarto por lo menos. Pongamos, sí. Con esa aspiración, yo te diría que viene hasta desde el sueño americano, de mi casita, mi piletita, mi quinchito, la parrillita, y ahí estamos hechos, ¿no? Ahora, si tenemos un cordón que nos proteja,
de lo hediondo, vamos a decir, como diría Kuch, de lo que molesta, que son las barriadas, que es la inseguridad, que es, bueno, fenómeno. Vamos al barrio cerrado, nos ponemos un candado y el candado, más allá de ponerlo en el perímetro, nos lo ponemos en la cabeza. Y entonces sí, ahí es donde yo entiendo que los barrios cerrados cumplen un rol evidentemente importante, pero terminan aislando, algunos, no todos, a los más jóvenes del mundo real, que tal vez no está ahí adentro. Sí, hay un gran problema con la juventud que quiere escaparse, claro, quiere salir, viajar en colectivo, conocer el mundo real. Sí, y hay chicos que de golpe tenemos alumnos en la universidad que llegan a casi graduarse y nunca viajaron en un tren. Y bueno, esto de, yo estoy en la zona de Pilar, vienen de la mayoría de los countries de la zona, y entonces vos decís, ¿cuál es el intermedio de eso, ¿no? La vereda, la calle, el espacio público. Claro, como hemos cedido ese territorio, en algún momento por los muros, en otro momento por el miedo, por la inseguridad, y se perdió eso público. Y los barrios cerrados resolvieron lo público dentro de un esquema controlado, ¿no? Jugás con el vecino que tenés ahí. Antes era distinto, no digo como una cosa que hay que añorar ni volver, pero el hijo del doctor con el hijo del verdulero. Sí, lo mismo era la escuela pública. Nuestra escuela secundaria, estábamos todos mezclados. Nuestra escuela secundaria, claro. Que hoy en día está absolutamente separada las dos clases, claro, clases sociales. Claro. Y, claro. ¿Y la arquitectura qué papel juega en esto? La arquitectura está para mí en una etapa de búsqueda constante. El tema es para dónde miramos cuando buscamos. Si hacemos la de el copión, copy-paste, veo, miro lo que se está haciendo y lo traigo porque digo esto es lo que va a funcionar porque funcionó en otro lado, y estamos mal. O sea... ¿Y ahí va el cliente o va la impronta del arquitecto? No, yo creo que hay muchas experiencias, incluso acá en Moreno, de gente que está trabajando con esquemas participativos, esquemas donde se busca la apertura, la participación de la gente concreta, que participen, que actúen, pero se los escucha. No como alguien que viene o va a hacer un curso de, hoy habla fulano de tal. No, escuchemos qué dicen. Y en eso creo, yo veo con alegría muchos jóvenes, rebeldes jóvenes, como fuimos nosotros, ¿no? Medios rebeldones. Jóvenes rebeldes que ya no se creen cualquier dogma. Antes era, bueno, vamos a estudiar el modernismo. Entonces Le Corbusier, Walter Gropius, arquitectos, te mencionó que marcaron un poco los padres de cierto racionalismo que hoy se ve en muchos countries, donde la gente se hace una casa súper moderna y yo les digo, bueno, genial, qué linda, pero eso que te hiciste vos, lo hacía, y muy bien, hace 130 años Mies van der Rohe. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, digo, seguimos copiando. Entonces, hay muchos jóvenes que se están rebelando ante eso. Y no es que uno tiene que inventar la pólvora, porque no es así. Pero, ahora, por ejemplo, reutilizar las cosas, como en este lugar, ¿ves? Reutilizar, darle sentido espacial, componiéndolo como hace Lorena, ¿no? Sí, y las ideas de tu padre, de la innovación total y tener una arquitectura propiamente de la Argentina, ¿hay esa impronta? ¿Alguien sigue esa escuela? ¿Vos? ¿Alguien más? ¿Algo con una característica propia de la Argentina?
Nosotros hay un grupo en el que estamos muchos arquitectos, colegas trabajando, que es Sendas, le llamamos En las sendas de Claudio Caveri, pero no para decir vamos a recordar al maestro, homenajear al maestro, no, para trabajar sobre el sentido de la arquitectura que quedó como un legado. Y yo digo legado porque es abierto a todos, es algo que está disponible para quien lo tome, pero fundamentalmente para pensar. Y bueno, te podría mencionar a Sergio Patiño en Bragado, Juan Adeso en San Andrés de Giles, algunas cosas que he seguido haciendo yo. Hay mucha gente, Juan Pablo Gondar, te recomiendo que lo conozcas, es de Pontevedra, ha hecho algunas... Yo te aclaro que de arquitectura, de historia, puedo hablar algún poquito, de política, pero arquitectura yo te escucho con mucho detenimiento y explícame un poco también, o un poco para el público, de estas escuelas, ¿están vigentes? Por ejemplo, Juan Pablo Gondar ha trabajado con un grupo de familias reducido y tiene tomaron créditos Procrear y ya no están, pero eran de la gestión anterior. Hicieron casas siguiendo el modelo de esfuerzo propio y ayuda mutua que habíamos implementado en otra época con papá y las experiencias comunitarias y demás, donde la gente podía construir su casa y ayudar al vecino también a construir la de él. Estas experiencias siguen vigentes en muchos casos y son valiosas. ¿Y por qué se dejaron de lado eso que era algo tan práctico, ¿no? Que la gente a veces los fines de semana podía construirse su casa y era parte de la comunidad, bajaba los costos? Hay un Sálvese quien pueda instalado hace un tiempo y ese Sálvese quien pueda a veces juega en contra y también hay tal vez un pequeño ego o gran ego de nosotros los colegas y nuestros colegas que a veces queremos el protagonismo absoluto de la obra. ¿Y no tiene que ver la obra pública en eso? Es decir, sacarle a la gente la posibilidad de autoconstruirse o construir en comunidad y dárselo a una empresa. Claro, pero como decía un amigo que vos, Raúl Zavalía, lo conocés, decía que la empresa constructora más grande de la Argentina era la de los autoconstructores. Y yo digo, ¿cómo acompañás ese proceso? Y con un compromiso personal importante. Entonces después viene el tema de las colegiaciones. Yo digo, el Colegio de Arquitectos, ¿qué rol cumple en todo esto? Las instituciones intermedias, ¿qué rol debieran cumplir? Acompañar esos procesos para que se pueda dar esa consulta con el autoconstructor de manera más pública y no sé si alguien la tiene que subsidiar, veamos cómo, entre todos, porque evidentemente... ¿Vos decís que vaya la gente al colegio de... Por ejemplo, que haya consultorios como existen de arquitectura, y abiertos, que orienten, para que en vez de gastar tanto cemento, por ejemplo, en una columna que no hace falta, se ahorren ese dinero y lo inviertan en una mejor iluminación o ventilación de sus propias viviendas, que va a redundar en mejor salud, en mejor habitabilidad y demás, ¿no? ¿Los materiales, ya que tocaste ese tema, van cambiando la arquitectura? Los materiales van cambiando, claro. O sea, permanentemente. El tema es que la gente común accede a los materiales más tradicionales porque dan la posibilidad de ir haciendo las cosas de a poco. El mundo conocido también. El mundo conocido también. Entonces las nuevas tecnologías son muy costosas porque requieren de un montaje completo, entonces nunca tenés todo el dinero y te queda por la mitad y es una macana. En cambio, si hacen una pared, la levantaron, llegaron hasta un punto
usaron ladrillos comunes, pueden seguir en cualquier momento que no pasa nada. Entonces hay también una disponibilidad de recursos escaso y en cuentagotas. Y por eso la autoconstrucción en nuestro país básicamente es tradicional. Sí, por las dudas, vamos a explicar que mucha gente no solo hacía autoconstrucción, sino que se armaban barrios donde se ayudaban, como es el caso de la cooperativa y otros que también hizo Rolo Freire, también me acuerdo, en unos barrios donde los vecinos se ayudaban entre ellos los fines de semana y iban avanzando en la obra. Ese concepto era de esfuerzo propio y ayuda mutua. Vos empezabas los cimientos de tu casa y íbamos todos a ayudarte con el llenado de esos cimientos. De golpe, mientras eso fraguaba, se empezaba a replantear otra, o había otra que ya se había empezado y empezó con la mampostería, y todos colaboraban en la construcción de, por ejemplo, 5 o 6 viviendas. Eso funcionó muy bien, pero requiere de una conciencia colectiva y social, que hoy toda la globalización, yo te digo que arrancó con la época de segundo gobierno de Menem y demás, y nos separó mucho, empezamos a cómo nos salvamos cada uno individualmente. Sí, es decir, que lo sociológico, digamos, y sí. Yo no sé si tanto político, sino más lo sociológico, creo yo que es lo que... Vos hablabas de la obra pública. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál debiera ser? Yo creo que tiene que ser un árbitro. Algunos no quieren que juegue y lo ponen de manifiesto, dicen la obra pública no, debiera estar en manos privadas. Y bueno, en algunos casos sí. Yo no es que soy un enemigo, pero digo... ¿Quién le da sentido a una obra en un barrio? Por ejemplo, yo voy a contar una anécdota de un amigo, Sergio Patiño, en Bragado. Acerías Bragados, la historia la conocemos, se hace un barrio, casi una villa alrededor. Él logra, este arquitecto logra, armar un proyecto para una escuela pública. Consigue los fondos porque era pública, y hacen la obra maravillosamente bien, claro, desde el punto de vista arquitectónico dirán, es un galpón con forma, macana. Los chicos trabajaron hasta en el diseño de las rejas. Y decían, uy, se roban los materiales, los vecinos del barrio, los que compraba la provincia. Y él decía, bueno, no es que se roben, están mejorando el barrio, porque esos materiales terminaban en una mejora puntual de una casita de uno, de otro, de otro. Entonces, sin pedir permiso. Sin pedir permiso, obvio. Pero digo, bueno, ¿no está bien? No, claro, pero hay otra cosa que sí está bien. Entonces digo, cuando la obra pública elige y dicen no, que lo hagan los privados, el privado va a ir a donde es rentable. Ahora, hay una obra pública que es indefectible, o sea, hay obra pública porque es público, como es un puente o un camino que lo tiene que hacer el Estado, sí, o un privado, pero lo debe manejar el Estado. Sí. Pero yo me refiero a la construcción de viviendas hechas por el Estado y no por la propia gente, que muchas veces bajaría los costos, daría otra impronta y otro movimiento. O por lo menos una parte de eso, las terminaciones, no sé qué, porque no soy especialista en construcción, pero yo creo que mucha obra en los barrios la podría hacer la gente, ¿o no es así? Sí, sí, sí. De hecho, el problema que vos tenés, que tenemos los argentinos, es que hay una gran intención de hacer. El tema es que tenemos una máquina de impedir, que es el mismo Estado muchas veces, o sea... Y bueno, estamos en un momento bisagra. Sí, y claro, porque que no te aprueban el plano, que el tipo no puede pagar los derechos de construcción, que el Colegio de Arquitectos pone en artículo no sé qué. Entonces, hay que juntar a los actores y decir, ¿vamos a resolver el problema entre todos? Sí, pero los autoconstructores tienen que tener un lugar y tienen que poder ser escuchados. Porque si no, somos nosotros los profesionales que venimos con la solución desde arriba y la gente dice, bueno, está bien, algunos harán más, otros harán menos,
Pero ¿cómo empezamos a participar si de entrada ya nos están bajando un dogma, una medida que no se puede cambiar? No, la casita tiene que ser así, la ventana va ahí, pero yo no la puedo correr un poquito más acá y ya es un problema. Entonces, tampoco... ¿Y eso, el origen de qué es? ¿Municipal o dónde están las normativas? No, el otro día estuve en Obras Públicas con la anterior gestión, viendo un poco cómo han... ¿Acá en Moreno? En Buenos Aires. Estuve con Freddy Garay. Claro, ellos hablan de un nuevo modelo que trataron de imponer el patio en las nuevas obras públicas de colegios secundarios. Y el patio es como esto es un lugar. Y hay patios que terminan siendo no lugares. Te lo pongo en términos más sencillos. Si en una escuela hiciste un patio y a la primera visita a esa escuela encontrás que todas las sillas rotas, que no saben qué hacer, las tiraron en ese patio, evidentemente no tomaron el patio como un lugar, sino como un depósito. Como un depósito. ¿Entendés? Entonces, el patio es parte de la arquitectura y parece que como no son metros cubiertos, hay que cerrarlo, hay que hacerlo utilizable como para guardar las sillas. Pero no, mirá, el patio era para. Y eso es docencia también. Y estos tipos, buenas ideas, buenos proyectos de arquitectura, pero caían en lo mismo. Les dejan en bandeja servida y van a cerrar el patio y van a llenarlo de sillas rotas. Por ahí es del mismo tema, pero viendo. ¿Y en América Latina qué papel juega Argentina en la arquitectura? Argentina ahora está, yo te diría que hay un proceso de, vuelvo a decirlo, de búsqueda. Estamos un poco como mirando. Hay gente muy osada, que se ha animado mucho a hacer cosas distintas en otros países y tomando materiales más autóctonos. Acá de golpe tendríamos tanto para desarrollar el adobe y nuevas técnicas con el adobe, el barro. Sí. Y hay gente que lo está haciendo. En América Latina, en algunos países se están desarrollando el tema del bambú, de la caña, de otros materiales que permiten tener una mirada más local a partir de nuevas tecnologías, si querés, en el dibujo, el AutoCAD o cualquier sistema que permita representar formas más complejas de manera más simple. Nosotros ahí estamos en varios... Hay mucho por hacer. Hay un camino Hay un camino, claro. por recorrer. Sí, en Perú hay un desarrollo interesantísimo, en México, en Venezuela. Digo, en Colombia, por ejemplo, ¿cómo combatieron? No digo que lo hayan terminado. El tema de los pibes de la droga. Bueno, ahí hubo un proyecto de Rogelio Salmona interesantísimo, ya falleció, es un arquitecto colombiano que estudió con Le Corbusier. El tipo propuso una serie de bibliotecas populares, pero la biblioteca tiene el problema del libro, digamos. Ahora vamos a hablar del libro. Casi nadie lo lee. Sí. Casi nadie lo lee. Entonces, quieren todo ya, todo inmediato, todo... Bueno, estas bibliotecas tienen hemerotecas, tienen internet y demás para que los chicos se involucren, pero también tienen un aro de básquet, una canchita de fútbol. Entonces, los chicos se empezaron a acercar a esos centros comunitarios, pequeños, con biblioteca. La biblioteca es un nombre. Hay libros, pero también tienen internet, también tienen... Hay gente que le gusta leer. Y hay gente que le gusta leer, y claro, y hay que incentivarlo por ahí. Porque de golpe te cansaste de hacer algo, de ver internet y te pones con un libro físico. Ver un libro físico para algunos chicos es wow, ¿no? Entonces digo, ese ejemplo en Colombia dio muchos resultados para sacar a los chicos de la calle. Acá estos intentos a pulmón
Y hay que apoyarlos porque están inspirados en esos modelos. Ahora, la mirada, creo yo, desde el extranjero hacia la Argentina, cuando viene a Buenos Aires, es una arquitectura europea. Claro, nosotros ya desde Avenida de Mayo Sí. la tenés como la más europea de las ciudades americanas, no hay dudas. Pero creo que la Argentina no tiene que estar tan preocupada por tener una arquitectura propia, sino por apropiarse de la arquitectura. Y eso significa darle sentido a las cosas que haces. Una vez que te apropias, lo demás va a venir solo. Bueno, hablamos un montón de arquitectura, hablamos de libros. Explícame qué es el libro que traes acá, qué has hecho. Este libro que te traje es un trabajo pre-pandemia, lo había empezado antes de la pandemia. Después que falleció papá, las consultas sobre papá crecieron a nivel mundial. A veces se le da más bolilla, sobre todo en países de habla hispana, pero gente que sigue estudiando su obra y recurrentemente preguntaban lo mismo. Entonces yo empecé a hacer una especie de catálogo de respuestas, ¿no? Y ahí se me ocurrió que había un camino que empezaba acá, hice un croquis también en pandemia de la iglesia de Fátima, Que está en... que es la que hizo papá en Martínez, en el año que nací yo. Vos también naciste en ese año. Se inauguran... No, aclaremos que son mayor que yo. Soy más grande que vos, sí. Pero somos del año 57. Exactamente. ¿Sonás? Así que en el 57 se hizo la En el primera... 57 se hace Fátima y 40 años después hacemos juntos otra Fátima en Ingeniero Mayo. Y esa la hacemos juntos. Ah, esa no la vi. Está en Ingeniero Mayo, sí. Bueno, y acá en Moreno, por las dudas, aclaremos, es el arquitecto de la iglesia de Guadalupe. Sí, bueno, papá Victorica Moreno hizo muchas obras. Sí, sobre todo Guadalupe, que es el emblema, que fue La más emblemática, la más linda. la denominada UAT de Moreno, ¿no? Muchos años, la UAT. Digo, también es un camino, esto es un camino, este libro es un camino y es de alguna manera un legado abierto de la obra que hizo él. Hablo de la obra que hizo, este es para vos, obvio. Ah, bueno, Este gracias. es para vos. De la obra que hizo mi abuelo, Sí, rápidamente la describo, sí. de la obra que hicieron juntos con Eduardo Ellis, el arquitecto Eduardo Ellis uruguayo, que fue el primer socio de papá, toda la etapa comunitaria. Está la escuela. La escuela. La escuela que está en Trujuy, La escuela de la Comunidad Tierra. de la comunidad Tierra. Las distintas etapas de esa escuela, la creación de la escuela técnica de Moreno, que trabajé mucho en eso. Sí, yo empecé a dar clases. Vos diste clases, tu hermano también. Y un poco las experiencias públicas. Bueno, lo que fue- acá estoy viendo, ahí quedó una iglesia también. Quedó una iglesia. Las experiencias La madre de la públicas iglesia. en la reformulación del hospital de acá de Moreno, lo de Olmos, la cárcel de Olmos, una experiencia realmente inédita. Y un poco esa descripción como camino, como senda, donde la arquitectura atraviesa toda mi vida, desde luego, desde chiquito, desde muy chiquito, y luego como colega de papá, trabajando juntos, algunas anécdotas de cosas juntos, y cómo también ellos empezaron ese proyecto comunitario, y ahí es donde te digo lo importante de tener esos testimonios, como podría ser, si algún día la podés convencer. Sí, no demos nombre porque realmente merece prácticamente un documental, hablar de lo que fue la cooperativa Tierra, claro, ahí en Trujuy, a 10 cuadras más o menos de la ruta 23, para los que no conocen. Hoy está muy cerrado eso, pero hay una iglesia
¿Cómo el nombre actual es? La iglesia... La iglesia de Santa María, perdón, la iglesia es María Madre de la Iglesia. Hay la escuela, perdón. La escuela Integral Trujillo. Integral Trujillo, sigue llamándose igual. No, lo importante de ese trabajo es una descripción, en algunos momentos es autobiográfica, en otros momentos es biográfica, en otros momentos es simple un relato, de todo un trayecto de vida, ¿no? Y cómo concibo yo también esto que he mencionado anteriormente de la enseñanza. O sea, yo lo concibo como un proceso de enriquecimiento mutuo, ¿no? Sí, de ida y vuelta. De ida y vuelta. Tomándolo. Recíproco, palabra que me gusta usar mucho. Recíproco. Recíproco. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, en ese métier te encuentra esta vida en este momento. Entonces, ¿estás dando clase también? ¿O? Sigo dando clases. ¿En qué universidad? Estoy en la Universidad de El Salvador. Trabajo en lo que es diseño estructural y arquitectura. Trabajamos con un proyecto que tiene mucha vinculación con lo que sería el eje de arquitectura, ciudad y territorio. Y bueno, la facultad tiene sus límites y, como te dije, estamos abriendo siempre esta búsqueda de debatir arquitectura en el grupo Sendas, que es un grupo abierto donde hay distintos actores que proponen un poco esto, sentarnos a pensar no solo la arquitectura, ¿no? No solo la arquitectura. ¿Cómo ves este museo? Que para mí es maravilloso. Esto es una obra que anda por ahí, que yo no conocía. Lorena Castro. Lorena Castro me invitó varias veces y por distintas razones yo no he podido venir. Ha habido algunas cosas que recién ahora podría decir estoy ordenándome en la vida, después de algunos sobresaltos familiares. Bueno, he estado en la Universidad de Moreno alguna vez, donde sé que ella es docente, y la verdad que encontrarme con este proyecto, con esta obra, me parece que rescata mucho del espíritu caberiano, que ella se ve que en algún momento lo debe sentir ahí como propio, porque es una persona de acero. Así que me parece maravilloso y hay que acompañar. Una estructura para muy grande para lo que es el Gran Buenos Aires. Siempre lo hablamos en una nota con ella, siempre está dejado de lado, ¿no? Porque estamos como el jamón del sándwich. No somos Córdoba, digamos, como una ciudad importante, o Rosario del interior, ni somos Buenos Aires. Entonces acá como que no pasará nada. No, y creo que lo importante de esto es que se está haciendo. Y hoy, cuando yo hablo de los libros como legado, no es para tenerlos en un anaquel. Mi viejo ha hecho muchas cosas y maravillosas, pero dejó mensajes. Y en esos mensajes nosotros no es que tengamos que hacer lo mismo, no, o seguir ese camino. No, por lo menos seguir planteándonos y decir, pensemos, abramos la cabeza y no tengamos miedo a debatir con el distinto. Una de las frases de la comunidad y de papá más reconocidas es unidad en la diversidad. Y eso es lo más difícil. ¿Pensás distinto? Bueno, dale, hablemos, sumemos, no nos matemos. No separemos la sociedad por pensar distinto. Es que si pensamos distinto, va a salir algo mejor. Sí, se enriquece. Claro. Bueno, en eso estamos. Así que te agradecemos muchísimo la visita acá al museo. Por supuesto, el agradecimiento a Lorena, que es la que nos facilita el lugar. Dale. Hablar de arquitectura no es mucho mi tema, pero me animo a por lo menos preguntarte cosas de lo cotidiano. Uno ve, más que nada, el tema de los barrios cerrados, que me preocupa esa división social que se ha generado, producto para mí de un país en decadencia. Es decir, por más que nos duela, es así. Entonces se ha dividido mucho la sociedad en eso. Y que
eso después se refleja en muchos aspectos de la vida, porque Sí. creo yo que genera que mucha gente crea que está salvada y en el barco estamos todos. En el barco estamos todos. Así que te agradezco muchísimo la presencia, Esteban, un amigo. Un amigo. De muchos años. De muchos años. Y de militancia, ya todavía en dictadura, porque... Es verdad, sí, cuando era más difícil. Cuando era más difícil salir a pintar. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Esteban. a vos, Omar, fue muy grato estar aquí y gracias a Lorena y a todo el equipo. Es un gusto, vamos a mostrar bien el libro después, Jorge nos va a mostrar, así Bueno. te agradezco el libro, me lo voy a leer, este no vale en aquel, lo voy a leer. Bueno, bien. Gracias, Esteban. De nada. Bueno, nos vemos en la próxima. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Podés elegir entre una oferta académica de 14 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 8 tecnicaturas universitarias. Inscribite y conoce más sobre las carreras en www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.